El saqueo de Roma por los visigodos en el año 410 fue un golpe muy duro para el imperio y para todos los romanos, para su orgullosa cultura superior en comparación a la barbarie del exterior y para su civilización más avanzada que la bárbara. Probablemente la invasión del rey Alarico a Roma marcó un antes y un después, pero el imperio tuvo más caídas y se levantó varias veces, aunque después de la segunda mitad del siglo V, Roma volverá a ser saqueada. Esta vez el saqueo será mucho peor y el imperio ya no volverá a levantarse en el occidente de Europa. Este saqueo será propinado por parte de un pueblo germánico conocido como los vándalos. Se dice que de su nombre proviene el término vandalismo. Los vándalos provenían de la actual Polonia y el este de Alemania. Los exploradores romanos conocían de su existencia a partir del siglo I, pero fue después de la segunda mitad del siglo II cuando entraron en contacto por primera vez con la civilización romana, cuando el imperio romano era verdaderamente poderoso y no estaba fragmentado como en el siglo V, aunque no estuvieron en contacto profundo ni directo con los romanos, sino hasta inicios del siglo V. El contacto de los romanos con el exterior no es como se podría llegar a creer hoy en día, ya que la arqueología ha descubierto objetos romanos en estos lugares lejanos, donde su imperio nunca llegó de forma política, como por ejemplo en la actual Polonia, lo que da a pensar que la influencia romana iba mucho más allá de lo que abarcaba su imperio y que los exploradores romanos llevaban su cultura a todos lados, intentando romanizar al mundo bárbaro, al mundo salvaje, a través del comercio entre los bárbaros y los romanos, gracias a los mercados que los romanos llevaban más allá de sus fronteras, aunque también se podría hablar de las incursiones de rapiña en las aldeas romanas más aisladas y desde allí los bárbaros obtenían tales objetos romanos. Obviamente, mientras más cerca estaba un pueblo bárbaro del imperio, más romanizado se volvía. La vida social, económica, política y militar de las tribus salvajes iba cambiando, mezclándose poco a poco con la cultura romana. Muchos vándalos se asentaron en Panonia después de ser sometidos por los godos y pedir refugio al emperador Constantino durante la cuarta década del siglo IV, pero para las tribus vándalas todo cambió con la llegada de los hunos, guerreros nómadas provenientes de las lejanas estepas de Mongolia, quienes comenzaron a arrasar Eurasia después de la segunda mitad del siglo IV. Fue la misma llegada de los hunos la que provocó grandes movilizaciones de pueblos bárbaros hacia el Imperio Romano, año tras año, décadas tras décadas, hasta que desde inicios del siglo V las fronteras romanas no dieron de sí mismas y se vieron rebosadas completamente. Con la amenaza de los hunos por un lado y las fronteras cerradas del imperio por el otro, las tribus germánicas se vieron por primera vez ante la espada y la pared. Así es como empezaron a formar confederaciones aún más grandes que las que ya habían formado. Los vándalos se unen a los suevos, que también son germanos, y también se unen a los alanos, que tienen un origen iranio, pero hace tiempo que están asentados en Germania. Al igual que los godos y los francos, los vándalos por sí mismos también son una confederación de tribus germánicas provenientes de la actual Polonia. Las más grandes son dos, la tribu de los asdingos y la de los silingos. Germania y Panonia son arrasadas. Estas regiones se convirtieron en un gigantesco e interminable campo de batalla entre pueblos germánicos y los hunos, por lo que el rey de los asdingos, Godegisilio, aunque también se lo conoce como Godigisel, reúne a todos los vándalos y los lidera en la migración más grande de su pueblo, hacia donde cree que sería lo más seguro, el occidente, al territorio del Imperio Romano Occidental. Aliado con los alanos, los vándalos invaden Raetia a inicios del siglo V, en medio de una etapa en la que el Imperio Romano Occidental no cuenta con un ejército completo, debido a que hay muchos generales y gobernantes romanos que están luchando entre ellos, y cada cual lidera sus propias legiones. Sin embargo, el Magister Militum de Italia, Flavio Stilicón, que es un general mitad vándalo y mitad romano, consigue derrotar a los invasores de Raetia con sus legiones italianas y sus mercenarios bárbaros.
Unos años después, un caudillo godo llamado Radagaiso lidera una fuerza bárbara de unos 20.000 guerreros hacia el norte de Italia, pero también son derrotados por Estilicón, que esta vez tuvo que solicitar la ayuda de las legiones fronterizas del río Rin, porque el ejército bárbaro era demasiado grande. Sin embargo, las fronteras que separan la Galia de Germania quedaron completamente desguarnecidas, y esto será aprovechado por los pueblos bárbaros germánicos que buscan escapar de los hunos para asentarse en un próspero territorio romano. El rey vándalo Godígisel lidera una masiva confederación de tribus vándalas, alanas y suevas. También se le unen los bárbaros que fueron derrotados por Estilicón y que no se unieron a sus legiones romanas. Es entonces que comienza la primer migración masiva y a gran escala que sufre el Imperio Romano Occidental. En pleno invierno, entre los días finales del 406 y los primeros del año 407, grupos masivos de bárbaros invaden el imperio a través del Rin, y no solo las guarniciones romanas son muy pequeñas como para detener esta gigantesca invasión. Los generales y los gobernantes romanos se están envolviendo en una guerra entre ellos, porque no quieren reconocer a Honorio como emperador, y el que empezó todo esto fue Constantino III, quien fue proclamado como emperador por sus tropas e invadió la Galia con sus legiones britanas. Los bárbaros que invadieron el Rin no se han metido tanto dentro del Imperio Romano, permanecen cerca de las fronteras porque no quieren llamar la atención y quieren evitar problemas con los romanos, pero también quieren escapar del yugo de los hunos y por el momento se mantienen en territorio romano, pero muy cerca de la frontera. Estos bárbaros empiezan a tener enfrentamientos con los francos ripuarios, también una confederación de tribus germanas que están asentados en el noreste de la Galia y que son federados de Roma, es decir, son aliados políticos y militares. En una batalla importante, los francos pierden, pero el rey Godégisel muere y es reemplazado por su hijo mayor, Gunderico, quien lidera a su pueblo vándalo astingo a través de la mitad sur de la Galia, que poco a poco va quedando devastada por ser el escenario de tanta guerra entre bárbaros y romanos. Una suerte de anarquía de todos contra todos, bárbaros contra bárbaros, bárbaros contra romanos y romanos contra romanos. El Imperio Romano Occidental está completamente fragmentado. Han surgido muchos generales y gobernantes rebeldes, varios usurpadores y enormes tribus germánicas invadieron territorio romano. Esta guerra estaba provocando la caída del Imperio Romano en Occidente, pero surgió el milagro gracias a un general y sus comandantes que lo ayudan, que salvaron al imperio de la anarquía y la destrucción con sus legiones que eran mucho más pequeñas que las de sus enemigos. Fue el general Flavio Constancio. Todos y cada uno de los generales romanos rebeldes fueron derrotados ante las legiones de Constancio. Esto provocó que Constantino III, que tenía el control de la Galia, deje entrar a más y más tribus bárbaras de Germania en un intento desesperado por engrosar sus legiones con mercenarios, pero de poco le sirve porque al final es asesinado y su cabeza es llevada ante el emperador Honorio. En medio de la guerra civil entre generales romanos, los bárbaros invaden la Galia e incluso llegan con facilidad al norte de Hispania. Algo impensable y que no hubiera ocurrido de no ser porque las legiones romanas están muy ocupadas luchando entre ellas. Hispania sufre una invasión masiva por parte de vándalos suevos y alanos en el año 409. El general hispano Geroncio no solo se rebeló contra Roma y contra Honorio, sino también contra Constantino III y la Galia. Por ello une fuerzas con los caudillos bárbaros para engrosar a su ejército hispano, para lo cual ofrece tierras al sur y al oeste de Hispania. La península ibérica también se sumerge en una violenta guerra civil, no tan brutal como en la Galia, pero también está sufriendo por la guerra y por las invasiones.
Una vez que los usurpadores y los generales rebeldes de todo el occidente cayeran definitivamente ante Constancio, este general une fuerzas con el pueblo bárbaro más grande que está asentado en el imperio y el que más romanizado está, el pueblo visigodo. Y una vez que esta alianza se conforma, es el turno de los bárbaros que invadieron el imperio mientras los romanos estaban luchando entre sí. Dos grandes pueblos se asentaron en la actual Galicia, los vándalos asdingos y los suevos, en el suroeste los alanos, y un poco más al sur quedaron los vándalos y lingos, mientras que gran parte del resto de Hispania queda bajo el control visigodo, que llegaron como federados de Roma y con la misión de expulsar a los demás bárbaros para devolver Hispania al imperio. Valia, el rey de los visigodos y el general bárbaro aliado de Constancio, acaba con todos sus enemigos. El rey Fridibaldo de los ilingos es hecho prisionero, el rey Atax de los alanos muere en batalla y una gran parte de Hispania es devuelta al imperio, salvo por la región del noroeste, donde quedaron los suevos y los asdingos, quienes se salvaron solo porque el rey Valia no está interesado en invadir aquella tierra gallega. Los bárbaros sobrevivientes, alanos y silingos, migran hacia Galicia para unirse a los asdingos. Así es como Gunderico se convierte en rey de los vándalos y de los alanos, cuando en el año 419 es coronado bajo el título de Rex Vandalorum et Talonorum. Durante un tiempo, los bárbaros quedan relativamente en paz en Hispania, pero la tranquilidad dura muy poco tiempo, hasta el año 420, cuando surgen los primeros conflictos entre los suevos y los vándalos, aunque estos vándalos terminan siendo derrotados por los suevos, quienes se han aliado a los romanos. Los vándalos son expulsados al sur de Hispania, pero aún están en territorio romano. Entonces el imperio envía un ejército al mando de Flavio Castino para eliminar definitivamente esta amenaza. Flavio Castino es otro de los tantos generales romano-bárbaros que tuvo el imperio romano tardío. En este caso se trata de alguien de origen escita. Sin embargo, este general romano es traicionado por sus aliados visigodos y pierde esta importante batalla contra los vándalos. Una batalla tan importante que marca el inicio del ascenso del pueblo vándalo en el Imperio Romano. De hecho, a partir de ahora, los vándalos cosecharán victorias hasta que se volverán tan importantes y poderosos como los propios visigodos. Con el pasar de los años, los vándalos van tomando el control de las ciudades del sur hispano y pasando la primera mitad de la década del 20, comienzan a mirar más allá de la península ibérica, incursionando en el norte de África, así también como en las Islas Baleares. En el año 428 muere Gunderico y es reemplazado por su hermano menor. Es el rey vándalo que quedará en la historia por sus grandes hazañas, una de ellas la invasión y el saqueo de la mismísima ciudad de Roma. Es el rey Genserico. Al año siguiente, una enorme flota vándala que tiene más de 50.000 guerreros invade el norte de África. Pero no solo van los guerreros, también van las familias, lo que significa que los vándalos quieren migrar a las fértiles tierras norteafricanas, aprovechando la rebelión del general Bonifacio, el gobernante de aquella región. El Imperio Romano Occidental está sumergido en la anarquía, sus gobernantes están envueltos en constantes conflictos y los bárbaros invaden cada parte del imperio. Es en este contexto que se producirá el ascenso de los vándalos.